nombre es Julia, tengo 15 años y a los 8 los médicos descubrieron que tenía diabetes. Cuando me enteré, fue difícil para mí y mi familia acostumbrarnos a convivir con la enfermedad. Con el tiempo, me di cuenta que es más normal de lo que parece y que mucha gente tiene diabetes. Me preocupa mi salud a futuro y por eso decidí ir en busca de otras personas que desde chicos tienen la enfermedad, para que me cuenten cómo pudieron hacer su vida y cumplir igual sus sueños. Valentina Kogan es una deportista de élite. Llegó a ser la arquera de la selección argentina de handball en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y me recibió en su casa para contarme su experiencia. ¿Cómo te enteraste que eras diabética? Tengo 40 años, arranqué a los 10 años y me enteré en un campamento. En realidad fui a un campamento, aparecieron como esos síntomas que ahora sabemos que son muy normales, como tomar mucha agua, hacerte pis encima, bajar de peso. Y volví del campamento y mis papás, mi mamá y mi papá me vieron y me dijeron, acá pasa algo raro. Y estaba en Mar del Plata, me acuerdo, y me hice algunos estudios y me diagnosticaron lo que para mí en ese momento era el fin del mundo, que era dejar de... En ese momento, viste que hace muchos años, vos tal vez sos más joven, pero la diabetes significaba el fin de dejar de comer cosas dulces. Cambia mucho también la tecnología ligada a la diabetes, porque vos ya lo ponías en un aparatito, ¿no? La cinta reactiva. Sí. Imagínate que cuando yo me pinchaba el dedo, que eso no cambió, en 30 años no cambió nada, lo comparaba con un tubito de color como la de la acetona. Sí. Entonces, claro, hasta que descubrí que con alcohol le iba sacando el color. Entonces, no sé si a vos te pasó, pero una de las cosas como de ocultar, en mi caso ocultarle a mis padres de mi nivel de azúcar o si estoy bien o si estoy mal, era como algo, no te digo natural, pero como, ¿estás bien? Sí. ¿Te sentís mal? ¿Te bajó el azúcar? No, estoy bárbara. ¿Cuánto tenés? 110, ¿viste? Y el cosito daba que estaba en 250. El doctor Guillermo Burlando es expresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes y me junté con él para conocer cómo era antiguamente el tratamiento. Guillermo Burlando es mi nombre, yo soy médico, soy profesor adjunto en nutrición, llevo muchos años de profesión. Me recibí en el año 1962 y de allí, provocado por mi enfermedad, que no pensaba yo ser médico. Yo lo único que pensaba, te soy sincero, no me olvido, pensaba, pero si yo tengo azúcar en la sangre, ¿por qué no me sacan toda esta sangre? Me hacen una transfusión, me meten sangre sin azúcar y se acabó el problema. Ese era mi pensamiento a los 10 años. En aquella época era una cosa, se hacía una glucemia y la glucemia la hacía cada semana o cada 2 o 3 días, qué sé yo, cómo se hacía. Y entonces había que tantear de acuerdo a lo que podías comer o no, o qué comías, la dosis de insulina. Y así empecé con los primeros elementos para aplicarse y recibir la insulina, que eran unas jeringas de vidrio grotescas y unas agujas que eran unas lancetas. Lo malo de todo esto era que había que hervir la jeringa, se hervía con la aguja, después se armaba la jeringa con su émbolo y bueno, se aplicaba la insulina. En aquella época no sabíamos cómo estaba tu glucemia, imposible, había que ir al laboratorio a hacerse un análisis que tardaban 2 o 3 días en darte el valor de tu glucemia.
pero además la única manera que yo lo podíamos hacer y que me enseñaron fue con el licor de Felin. El licor de Felin es un líquido, era A y B. Había que mezclar el A y el B para que no se estropeara al poco tiempo, porque así duraba más, y salía un líquido azul. Ese líquido azul se mezclaba con un poquito de orina en un tubo de ensayo. Un poquito de orina, un poquito de partes iguales de licor de Felin y orina. Y eso se llevaba al calor, el mechero de la cocina. Cuando hervía, cambiaba de color. Y entonces tenías 0 si quedaba azul, una cruz cuando es verde, amarillo 2 cruces, naranja 3 cruces y ladrillo 4 cruces, era lo máximo. Hasta se pegaba la orina y ese líquido se pegaba en las paredes del tubo de ensayo. Y bueno, era la única manera de saber cómo estaba tu glucemia. Gonzalo Vázquez es periodista de América TV y convive con la diabetes desde muy chico. Quiero que me cuente cómo lleva la enfermedad en un trabajo con tanto estrés. Me llamo Gonzalo, tengo 28 años, tengo diabetes, es casi lo segunda o tercera cosa que digo cuando empiezo a decir quién soy, desde los 6. Lo descubrió mi mamá de casualidad, pidió un estudio de chequeo de rutina de sangre y en ese momento se dieron cuenta que me había salido el azúcar un poco elevada, me hicieron la famosa curva y se me fue el azúcar como a 400. En media hora me internaron y bueno, en ese momento empecé como el tratamiento. Bueno, Juan, describime quién sos. J.C. Barbieri, baterista y aparte diabético. Me enteré en el año 75, estaba de gira en la costa con una banda y cada vez me sentía peor hasta que empecé a desmayarme por la hiperglucemia y nadie sabía que tenía, así que me cargaron una camioneta y me trajeron de urgencia al hospital policlínico de la ciudad de La Plata. Yo comía y adelgazaba y perdía kilos y kilos, tenía 12, 14 kilos menos de lo que tengo ahora. Y había visto médicos clínicos, me aconsejaban tomar pastillas, comer verdura hervida y no había forma. Entonces cuando llegué a verlo al doctor Costa Gil me aconsejó, me dijo, te voy a dar una dosis de insulina de la cual vas a tener que estar aferrado lo que te queda por vida. Entonces eso me dio un poco de temor, imagínate, yo las agujas las detesto. Y me dio una dosis en ese momento de insulina de acción lenta, que es la NPH. Y estuve una hora ahí en el consultorio y me dijo, anda y come lo que quieras ahora. Digo, ¿cómo voy? Como, sí, anda, comete una milanesa con papas fritas y ensalada. Entonces salí del hospital y yo estaba con mi novia ahí. Le digo, llévame a un restaurante. Me metí en un restaurante, comí una milanesa con papas fritas, huevo, qué sé yo. Comí bien. Y a las 3 horas era otro tipo, tenía una polenta descomunal, porque toda la etapa anterior estuve como 1 año y medio que estaba totalmente débil, tirado en la cama, no podía hacer nada, no podía tocar. Me costaba mucho trabajo tocar, dormía abajo de la batería, no me podía levantar. Y lo peor que hay es no darse cuenta que se es diabético. Yo era arquera de handball. Los pelotazos, ¿no? Yo la bomba la llevo o en el bolsillo, generalmente en el top. O sea, no la podía usar mientras jugaba o entrenaba handball. Sí, mientras corría, sí, mientras hacía pesas. Pero mientras hacía la actividad misma no la usaba. Y a veces los entrenamientos eran de 2 o 3 horas en cancha. Y ahí estar sin bomba durante 2 o 3 horas era demasiado tiempo, me generaba un rebote. Pero son todas cosas como que fui experimentando y aprendiendo. Y entonces tal vez
paraba y me metía como un bolo en ese momento y fue todo un aprendizaje también. Pero salvo que juegues al handball o te peguen pelotazos por alguna razón o hagas boxeo o artes marciales combinadas, digo, generalmente mientras uno hace cualquier otra práctica lo puedes tener. Estoy convencida de que el deporte es un pilar en el tratamiento de la diabetes, como es la insulina, la alimentación, el deporte, la insulina, la medicación. Y fíjate como, ¿no? Vos decís esto, la pandemia elevó el hecho de no poder hacer deporte manteniendo todo lo demás, hizo que mis niveles de glucemia suban. Digamos, ya soy, no te digo una adicta al deporte, pero es muy parte de mi vida. Entonces dejé de jugar al handball y siempre, todos los días hago algo. Durante la pandemia tengo un remo y remé todos los días. Pero porque también mentalmente me hacía bien. Que una persona con diabetes haga actividad física o haga deporte es tan fundamental, es tan importante como el medicamento, es una verdad, digamos, hay que incorporarlo. ¿Qué le dirías a alguien que recién descubre la enfermedad? Le diría que no se enoje ni con él, ni con el mundo, ni con los padres, ni con nadie, que nadie tiene la culpa de lo que nos pasa, ni uno mismo, ni las otras personas, más cuando hablamos de enfermedades. Que no sea boludo y que se cuide, porque los problemas que puede llegar a tener por no cuidarse no valen la pena. O sea, uno tiene que ser consciente de que la verdad te puedes cagar la vida si no te cuidas. Y por otro lado también que puedes llevar una vida completamente normal, que no le haga caso a la gente que dice que la diabetes te puede limitar en algún tipo de trabajo o relaciones sociales o lo que sea, que fundamentalmente eso se cuide. Y a veces la diabetes es una gran oportunidad para llevar una vida más sana, porque es lo que necesitas para poder tener una buena calidad de vida. Hoy ya es una enfermedad totalmente tratable. Yo diría que es una enfermedad elegible si hay que tener una enfermedad, porque realmente, bueno, a mí si toca enfermarme mal y crónicamente, dame la diabetes, porque estoy seguro que cada vez las cosas van a mejorar mucho la insulina, va a haber una insulina, espero, no, puede ser que tarde, la insulina inteligente, que es una insulina que va a actuar según la glucemia, una cosa que son algo que esperamos, no creo que yo la pueda usar, pero sí va a existir, y eso va a dar una seguridad total al paciente diabético. A mí me asustó, me horrorizó estar agarrado a una jeringa, pero después me di cuenta que era una tontería, porque uno se habitúa. Es bajo la piel, o sea que es una tontería inyectarse insulina. Y nada, me fui acomodando perfectamente. Me acostumbré a ir con un maletín con jeringas para todos lados y nada, no hay mucho que decir de eso. Me acostumbré rápido, porque ahora acostumbrarme o volver a lo que era antes, y yo no quería volver a lo que era antes. Es un proceso, es un camino largo donde va a pasar por un montón de sentimientos y sensaciones y a veces va a estar mejor, a veces va a estar peor, pero que la clave es que la diabetes no es un impedimento para nada que quiera hacer en su vida, para nada, que al contrario, que le va a dar herramientas para aprender, que lo va a desafiar, que le va a permitir crecer, evolucionar, y al final del camino, cada día, va a ser más fuerte que el día anterior, de alguna forma. Entonces, que tener paciencia y aceptar los momentos de bajón y aceptar los momentos tal vez donde nos gustaría que las cosas fueran diferentes, pero que después siga adelante y sepa que una persona que logra vivir con diabetes y naturalizarlo como parte de su vida, seguramente sea más fuerte en todos los sentidos que cualquier otra persona. Bueno, ¿y qué le dirías a alguien que recién descubre que tiene diabetes? Primero y principal, que no tenga temor, o sea, que se haga ver urgente y se haga ver por un especialista en diabetes. Y
Mi primer consejo sería colocarse una bomba. ¿Y cómo afrontaste la enfermedad desde la actitud? Yo sabía cómo tratarlo y aprendí a comunicarlo, a decirle al entrenador, mira, tranqui, me pasa esto, a dar tranquilidad o a saber llevarlo, porque si tenía que esperar que los demás me dijeran lo que hacer o hay que informar, hay mucho desconocimiento también. Y yo siempre pienso, tengo diabetes soy una persona con diabetes, tengo diabetes desde los 10 años, hace 30 años. O sea, viví más tiempo con diabetes que sin diabetes. Y de alguna forma la diabetes es parte de quién soy yo, por todo lo que construí alrededor de ese hecho de tener diabetes. Aprender a adaptarte, desde lo más anímico, ¿no? Desde aprender a adaptarte, aprender a sobrepasar problemas, a ser más fuerte, a ser más confiada, a saber comunicar al otro. La resiliencia, ¿no? Bueno, me di un palo acá, esto es una dificultad, y a sobreponerse y a naturalizar las cosas desde lo práctico, digamos. Yo desde chiquita aprendía con lo mismo que vos, o sea, tenés 15 años y sabés contar carbohidratos, sabés lo que es un carbohidrato, sabés de alimentación, qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué son las grasas, qué pasa cuando comes grasas, qué pasa cuando comes proteínas, qué eleva la glucemia en sangre, qué pasa con los alimentos. Todo ese conocimiento la mayoría de las personas no la tienen, y me parece que más allá de para el tratamiento de la diabetes, son conocimientos fundamentales para tu calidad de vida, qué es lo que estás comiendo, cómo impacta en tu cuerpo, qué te genera. Porque cuando una persona que no tiene diabetes come azúcar simple o directa, le pasa algo en el cuerpo que también es parecido a lo que nos pasa a nosotros, digamos. Hay un subidón que le genera cosas de la misma forma. Y los deportistas que no tienen diabetes también lo ven. Y nosotras desde chiquitas lo tenemos incorporado y es un conocimiento que a mí en lo personal me parece súper interesante, y no sé si de otra forma, tal vez sí, imposible saberlo, pero nos formó. No me imagino mi vida sin diabetes. O sea, todos mis recuerdos son ya con diabetes. Entonces, para mí es como algo que ya viene conmigo. No sé qué aprendí de distinto de lo que hubiese aprendido sin diabetes, porque para mí la diabetes tiene que ver conmigo. O sea, yo no me imagino sin diabetes. Entonces, te puedo decir sí lo que aprendí, digamos, de mi vida en estos años con diabetes, que tiene que ver con el hecho de que hay que mantenerse sano, hay que cuidarse, hay que respetar también a la enfermedad. Es una enfermedad a la cual hay que respetar como todas las enfermedades. Y que básicamente hay que quererse, porque si uno no se quiere se hace daño, pero los daños que te puedes hacer cuando no te querés y tenés diabetes pueden ser daños irreversibles. Una de las cosas, si yo pienso que me enseñó, yo diría más agradecerle, primero tener los amigos que tengo, los médicos amigos que tengo, esa gran cofradía de la medicina, y me enseñó a respetar la enfermedad. A respetar, sé que la enfermedad hay que respetarla, y si uno la respeta, creo que le da mucha posibilidad a que pueda ser limitada y a veces curada. Y aceptar las malas y buenas cosas que nos pasan en la vida. Eso es muy importante también, ver cómo tuviste durante tanto tiempo diabetes y seguís joya. Sigo, imagínate, sigo tocando rock and roll a esta edad, y toco y soy medio una maquinita también tocando. O sea, no me ha impedido en absoluto la enfermedad, pero precisamente por este aparatito que para mí es fantástico. Después cada uno puede pensar lo que quiera, pero mi consejo es ese: usar bomba de insulina, y la diabetes no trae ninguna dificultad para tener una vida normal. Eso es todo lo que puedo decir. Por lo menos yo lo viví así. Hice todo lo que quise, viajé todo lo que quise, tengo hijos y nunca tuve problemas. No recuerdo realmente ningún impedimento, ninguna limitación para hacer lo que yo quería. Sí, creo que tuve una gran ventaja
con algunos otros, que no es que porque uno es diabético tiene que ser médico, pero debe haber sido médico. Yo digo que, bueno, las cosas que hay que hacer con esto es controlarse porque no, o gana la diabetes o ganás vos. Entonces, no sé, yo trato de ganar yo. Y entonces la diabetes todavía creo que la puedo no manejar, pero sí, por lo menos, encaminar a donde yo quiero que vaya. Después de hablar con cada uno de ellos, me siento más tranquila con respecto a mi futuro. Es increíble cómo todos lograron amigarse con la diabetes y convertirla en un aprendizaje de vida, que los fortaleció para poder conseguir sus sueños.